Santa Teresa nos dejó un camino claro hacia la perfección cristiana, unas pautas prácticas para alcanzar la santidad, incluso en medio de los desafíos de la vida moderna. ¿Alguna vez has sentido que es casi imposible ser santo en el mundo de hoy? ¿Que las distracciones, el estrés y los problemas diarios te impiden vivir plenamente tu fe? En una época tan compleja como la nuestra, las enseñanzas de Santa Teresa son más necesarias que nunca. Ella nos muestra cómo podemos encontrar paz interior y perfección espiritual en medio del caos. En este video vamos a descubrir sus enseñanzas y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida para ser mejores cristianos. Santa Teresa decía que lo primero para ser mejores cristianos es ser humildes. Esto no significa pensar mal de nosotros mismos, sino reconocer que necesitamos de Dios. En su libro Camino de Perfección, Santa Teresa dice que la humildad es andar en verdad, o sea, reconocer nuestras limitaciones sin desanimarnos, confiando siempre en Dios. Como un niño que se abraza a su padre, la humildad nos acerca a Dios con sinceridad, sin fingir, y así, con humildad, nace la verdadera oración. Una oración que no son solo palabras, sino un silencio profundo, donde escuchamos a Dios. Santa Teresa nos invita a hacer oración en silencio, buscando estar con Dios en nuestro interior. No es algo complicado, sino un encuentro cercano con Dios que nos ama mucho. Empecemos dedicando unos minutos cada día a hablar con Dios en silencio. Donde sea, podemos hablar con Él en nuestro corazón. Al principio puede ser difícil concentrarse, pero lo importante es no rendirse. Poco a poco, la oración cambiará nuestro interior. Recordemos lo que decía Santa Teresa. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Al reconocer nuestra pequeñez, permitimos que el amor de Dios obre maravillas en nosotros. Santa Teresa decía que la oración es como una conversación con Dios, un diálogo desde el corazón, sin distracciones ni formalismos. Imaginen dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Sus palabras fluyen, se escuchan con atención, comparten sus alegrías y tristezas. Así debe ser nuestra oración, una charla sincera con nuestro mejor amigo, Dios. Para Santa Teresa, la oración nos acerca a Dios, quien vive en lo más profundo de nuestro ser. No es algo solo para religiosos. Todos podemos y debemos hablar con Dios. Para empezar, Santa Teresa recomienda buscar un lugar tranquilo y dedicar un tiempo cada día a la oración. Podemos leer un pasaje de la Biblia, reflexionando sobre las palabras de Jesús y cómo aplicarlas a nuestra vida. Poco a poco, descubriremos que Dios nos habla de muchas maneras, a través del silencio, de la naturaleza, de las personas que conocemos. La oración se volverá una necesidad, una fuente de paz y fuerza en los momentos difíciles. Recordemos que ser mejores cristianos no es algo inmediato, es un camino que se recorre con paciencia. La oración es como un bastón que nos ayuda a caminar hacia la santidad. El desapego, liberarse de las ataduras del mundo. Santa Teresa nos enseñó sobre el desapego. ¿Qué significa esto? No se trata solo de renunciar a las cosas materiales, sino de liberarnos de todo lo que nos impide amar a Dios. El apego se manifiesta de muchas maneras. El deseo de riquezas, la búsqueda de reconocimiento y el placer desenfrenado. También podríamos mencionar las redes sociales, la obsesión por la imagen. Estas cosas no son malas en sí mismas, pero si nos aferramos a ellas, se convierten en un obstáculo para nuestra relación con Dios.
El desapego nos permite poner a Dios en primer lugar. Es aprender a vivir con las manos abiertas, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Para lograrlo, Santa Teresa nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y preguntarnos: ¿qué ocupa mis pensamientos, mis deseos, mi tiempo? ¿Qué es más importante para mí, las cosas de Dios o las cosas del mundo? El desapego no significa vivir en la pobreza material, sino en la pobreza de espíritu, que nos hace reconocer que dependemos totalmente de Dios. Es en esa libertad interior, libre de apegos, donde podemos escuchar con claridad la voz de Dios y seguir su voluntad sin dudar. Recordemos que ser buenos cristianos significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y para amar de verdad, necesitamos liberarnos de todo lo que nos impide entregar nuestro corazón sin reservas. El amor fraterno, reflejo del amor divino. Santa Teresa nos recuerda amar a los demás como reflejo del amor de Dios. En Camino de Perfección escribe: amaos unos a otros, porque en esto consiste la perfección. Amar al prójimo es un mandato de Jesús. Es la manera en que seremos juzgados. La comunidad es vital para crecer como cristianos. Al relacionarnos con otros, aprendemos a amar de verdad. Servir a los demás, ser pacientes, son formas concretas de vivir este amor. En el mundo actual, el llamado a vivir en fraternidad es fundamental. Tenemos la oportunidad de transformar vidas. Las pequeñas acciones diarias, hechas con amor, construyen el reino de Dios. No os canséis de hacer el bien, aunque no veáis el fruto enseguida. La confianza en Dios. Solo Dios basta. Para terminar nuestro recorrido por las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila, llegamos a la confianza plena en Dios. En una de sus frases más conocidas, Santa Teresa resume la esencia de esta virtud: solo Dios basta. Confiar en Dios, nos dice Santa Teresa, no es quedarse de brazos cruzados, sino entregarnos a su voluntad, reconociendo que Él nos cuida como un Padre amoroso. En los momentos difíciles, cuando las pruebas nos agobian, es cuando más debemos aferrarnos a la confianza en Dios. Santa Teresa experimentó en carne propia la ayuda de Dios en medio de las dificultades, enfermedades, malentendidos, calumnias. Nada pudo quebrar su fe inquebrantable en el amor de Dios. En esos momentos de oscuridad, Santa Teresa se refugiaba en la oración, en la entrega a la voluntad de Dios, encontrando en Él la fuerza y la paz que necesitaba para seguir adelante. Hermanos, el camino hacia la perfección cristiana no es fácil. Habrá momentos difíciles, pero en medio de la tormenta, recordemos que no estamos solos. Dios camina a nuestro lado, nos sostiene con su mano poderosa y nos dice al oído: no temas, yo estoy contigo. Vivir con confianza en Dios no significa que no tendremos problemas, sino que enfrentaremos las pruebas con la seguridad de que Él nos dará la fuerza para superarlas. Dejemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Confiemos en su amor infinito y permitamos que Él guíe nuestros pasos por el camino de la santidad.